Mis queridos hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes que nos convocamos para participar de este culto de oración. Quiero invitarles a orar al Señor para comenzar con esta alabanza que brindaremos al Señor durante este culto. Oremos. Bendito y amado Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted nos cuida, porque ha sido bueno con nosotros y porque en medio de lo que acontece hoy, podemos, Señor, poner nuestra confianza en nuestro refugio, en nuestro Padre, en nuestro Señor de misericordia. Acompáñenos a través de la presencia de su Santo Espíritu en medio de nosotros en esta hora. Lo pedimos con el corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, el título del mensaje de esta tarde es Haced discípulos. Pareciera ser una frase conocida por nosotros, pero pareciera que el Señor quiere que esto sea algo más que conocido, sino que algo que llevemos a la práctica. Para ello quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice de esta manera: y cuando subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y ordenó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos versículos vienen siendo nuestra lectura bíblica de hoy, donde da la Sagrada Escritura algunos detalles de cómo actuó Jesús con sus discípulos. Primeramente, dice aquí la palabra del Señor que al subir al monte, Él los llamó, les hizo un llamado y después que los llamó, los llevó al monte para comenzar una especie de capacitación, de orientación, para que ellos comenzaran este ciclo del discipulado. Subió, dice el versículo, en el versículo 14, convocó solo a 12. Lo otro que menciona el mismo versículo es para que estuviesen con él. Los llamó para que estuviesen con él. Y agrega, y vinieron a él. Y después que vinieron con él, los envió a predicar. El título del mensaje está también en relación a otro pasaje de la Escritura que está muy cerca de donde estamos leyendo. Me refiero a Mateo 28. Mateo 28, donde en el versículo 19 Jesús declara: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si nos damos cuenta, la palabra del Señor está hablando algo más que simplemente compartir el evangelio con otros, sino usa esta frase donde lo que él hizo con estos hombres que llamó es ahora lo que él desea que esos hombres llamados hagan con otros. Y aparece esta palabra o esta frase: haced discípulos. Sin duda, esto se relaciona con tres palabras que comúnmente en estos últimos años enseña la Iglesia Adventista en relación
a lo que debiéramos hacer en relación a la predicación del Evangelio. Relacionarnos, tener comunión y cumplir la misión. Quiero invitarles a abrir también la Biblia ahí en Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, el versículo 1. Dice categóricamente la palabra de Dios de esta manera. Entonces, llamando a sus 12, dice mi versión, a sus 12 discípulos, les dio autoridad, potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Miren la importancia de lo que ahora el Señor le pide a sus discípulos, que hagan las mismas cosas que hizo Él. Pero el Señor no solo los envía a predicar, el Señor dice que les da autoridad y aparte de darle autoridad, les da poder, les da potestad por sobre los espíritus inmundos y más aún también para sanar enfermedad. Aquí mismo en Mateo capítulo 11, el versículo 1, la palabra del Señor también agrega lo siguiente. Dice, y aconteció que cuando Jesús terminó de dar comisión a sus discípulos, a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Me gustan la lectura de estos versículos porque nos aclara que esto fue un proceso. El Señor los llamó, pasó tiempo con ellos, los instruyó, como lo acaba de expresar este versículo, les dio autoridad y les dio poder para hacer las mismas obras que Jesús había hecho. En Mateo 16, 24, vamos nuevamente ahí, Mateo 16, 24, agrega el Señor una de las cosas que quizás deberíamos poner más atención para comprender que el desafío que hizo el Señor en el pasado a los 12 no solo fue para ellos, sino también para todos aquellos que siguen a Cristo a través del tiempo o de las edades. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es verdad que usted y yo ya hemos escuchado estos pasajes más de alguna vez y que nos parece incluso como algo especial esto de decir el Señor que Él nos llamó a ser sus discípulos y que además de llamarnos, como acabamos de leer en estos versículos, Él los eligió, Él fue el que eligió, como también a usted y a mí nos ha elegido. También el Señor, así como lo hizo con los discípulos de los 12 discípulos, también el Señor lo sigue haciendo con nosotros, aquellos que creemos en Él, que hemos decidido que Él sea nuestro Señor y Salvador. Él dice que a nosotros también quiere prepararnos, instruirnos, discipularnos, para que seamos sus discípulos. Por eso también fue la lectura que hicimos en Mateo 28, 19, cuando Jesucristo dice categóricamente también, ¿cierto? Id, refiriéndose a sus seguidores, id y haced discípulos.
Dice el libro deseado de todas las gentes, página 316, de la siguiente forma. En nuestro tiempo, la obra de la evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este concepto. Quiero volver a hacer memoria de Mateo 16, versículo 24. Porque creo que allí hay una esencia importante en relación a aquel que desea ser discípulo de Cristo. En estas frases que dicen, si alguno quiere venir en pos de mí. Si bien es cierto, Dios hace el llamado, pero para ser discípulo, no solo para dar estudios bíblicos o no solo para predicar el evangelio, porque predicar pareciera ser mucho más fácil que discipular, como también enseñar la Biblia a otros pareciera ser más fácil que ser discípulo. Repito también la cita de la sierva del Señor. En nuestro tiempo, la obra de la evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo, el ejemplo de Jesús. Él los llamó. ¿Usted tiene la certeza y la seguridad que usted fue llamado por el Señor? Que el Señor le llamó y usted tomó la decisión de seguir a Cristo. Porque esta decisión de seguir a Cristo significa renunciación. No podemos seguir viviendo la vida como lo viven las demás personas de esta tierra y de este mundo. El Señor nos llamó a dejar atrás cosas que nos separan del Señor. Por eso Él lo expresó en esta frase: niéguense a sí mismo. ¿Qué significa esa frase? Significa eso, renunciación. Dejamos de comer ciertos alimentos, dejamos de comportarnos de determinada manera, cambiamos nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar. Es un cambio completo, pero que implica renunciación, negarnos a nosotros mismos. Es verdad que ya hemos escuchado todas estas cosas, pero ¿por qué nos cuesta tanto comprender o aceptar que debemos vivir la experiencia de un cambio de vida? Jesús proclamó cosas en su misión como maestro, discipulando a sus 12, frases como esta: si te pegan en una mejilla, pon la otra. Pregunto, ¿eso sigue siendo algo difícil de vivir en la experiencia de un discípulo de Cristo? Estar dispuesto a poner la otra mejilla. Segunda declaración que hizo Jesús, por llamarlo de alguna forma. Si te piden que lleves la carga 1 milla, tú llévala 2. Estamos dispuestos a hacer el doble, sin esperar ganancia. Estamos dispuestos a humillarnos o a dejar que otros nos humillen, incluso en abusar en lo que significa llevar una propia carga o la carga de otro. Tercero, Jesús dijo también, si te piden la capa, perdón, al revés, si te piden el vestido, dales también la capa. ¿Ustedes creen que fueron solo frases hermosas o que había una profundidad de lo que el Señor espera de aquellos que creen en Él? Mis hermanos, discipulado tiene que ver con eso, tiene que ver con disciplina.
Discípulo viene de esa raíz, de la raíz disciplina. Hebreos capítulo 12 dice que la disciplina duele. Incluso dice Hebreos 12 que la disciplina en el camino del Señor en el principio parece ser algo triste, que produce incluso dolor, pero expresa la palabra de Dios que con el tiempo podremos comprender que tenía un propósito redentor. Y aunque muchos debaten cosas, dice el Señor a quien ama, para no llevar a controversia lo que quiero decir, lo que dice el Señor en su palabra, diremos, el que ama el Señor, a ese el Señor lo disciplina. ¿Cuál es el propósito? Un propósito redentor. Negarnos a nosotros mismos. Ahora viene la otra frase. Tomar la cruz. Así como Él tuvo que tomar la cruz por nosotros, por mandato de su Padre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Él nos pide lo mismo a sus discípulos. Dice, tomen la cruz. El Señor nos está diciendo que así como Él lo hizo, nosotros debiéramos pensar en hacer. Termina Mateo 16, 24 diciendo, después de negarnos a nosotros mismos, después de tomar la cruz, síganme. El Señor quiere que seamos sus discípulos, que le sigamos. Pero pareciera que el discipulado es más que un instructor bíblico dando estudios bíblicos. Es mucho más que pararnos a predicar en un púlpito o tomar algún tema o el repaso de la escuela sabática. Lo que el Señor quiere es que nuestro estilo de vida cada día sea más semejante al de Jesús. Por eso Él lo expresó de esta forma para sus discípulos, diciendo, porque lo dice categóricamente el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis hermanos, Él los llamó, tuvo un contacto personal, un relacionamiento con ellos y después de ello los envió a predicar de dos en dos, no solo de dos en dos. Juan 8:31 agrega a la Sagrada Escritura, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El relacionamiento con su palabra y ponerla por obra hace que usted y yo podamos ser verdaderos discípulos en una obra que hace Dios a través de su Santo Espíritu. Juan 4:24, aquí muy cerquita. Juan 4:24 también agrega, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el 34 agrega también, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo vino a eso, a ser discípulos que hagan lo mismo que Él vino a hacer y que lo ayuden a acabar su obra. Juan 13:15 es un versículo también conocido por nosotros. Dice este pasaje,
Porque ejemplo os he dado para que también como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El último versículo de esta hora está en Primera de Pedro 2:21. Dice, porque para esto fuisteis llamados. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Hacer discípulos no es otra cosa que parecernos cada día más a Jesús. Cuánto nos falta, sin duda, y lamentablemente es así. En un mundo donde las personas buscan sobresalir, donde quieren hacer prevalecer sus ideas, sus opiniones, su voluntad. ¿No es eso lo que estamos viviendo en nuestro país actualmente? Donde vemos un clima de incertidumbre y de antagonismo que nos preocupa, cuando vemos que todos quieren hacer prevalecer sus pensamientos por sobre los demás. Jesús quiere que usted y yo recordemos a quién servimos, quién realmente es nuestro maestro. Y Él nos espera para que nosotros no solo creamos en Él, le amemos y le valoremos por las cosas hermosas o buenas que Él hace con nosotros, sino también y por sobremanera para que podamos ayudarle a terminar su obra y podamos ser semejantes a Él. Porque lo que el Señor quiere es eso, que sus discípulos puedan ser conocidos y caracterizados e identificados porque su forma de ser es semejante a la de Jesús. Discípulo viene de disciplina, es de seguir el ejemplo del Señor. Apóstol es otro nombre que se le daba a los discípulos, y apóstol significa aquel que cumple la misión. ¿No podemos hacer algo más por el Señor? Yo creo que sí, pero lo más importante radica en que entendamos este concepto en forma personal, no pensando en lo que debe corregir o hacer otro, sino el mensaje que el Señor tiene para mí. Ir y hacer discípulos. Estamos comenzando un nuevo año y tenemos la oportunidad durante este año de ir y a través del discipulado manifestar este ejemplo que lleve a otros también a los pies de Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y esperamos que estas breves reflexiones nos ayuden a animarnos a seguir a Cristo como verdaderos discípulos. Que el Señor les bendiga grandemente.